El sistema 911 recibió una llamada en la tarde de hoy de un sector del barrio General Díaz de Asunción. Allá fueron los agentes de la Policía Nacional y dialogaron con la propietaria de una vivienda a la que llegaron y se encontraron con una tremenda sorpresa. El cadáver de un hombre en un sector de la vivienda denunciada. Mateo Ladino, en vivo, tiene los detalles de cómo se dieron las cosas y si ya hay una identidad reconocida por este cadáver encontrado allí, Mateo. Buenas noches, don Oscar. El saludo también para toda la audiencia. Por esta puerta, cerca de las 15 horas, ingresaron los agentes de la Policía Nacional tras el llamado de la hermana de la persona que se encontraba desaparecida. Hablamos de Neri Antonio Quintana, un hombre de 69 años de edad que hace aproximadamente un mes había sido reportado como desaparecido. Oficialmente para la policía, hace aproximadamente 11 días se había hecho la denuncia. Cuando los agentes llegan al lugar, reciben el testimonio de la hermana de esta persona desaparecida, quien había llegado unos instantes atrás a la vivienda para ver qué es lo que estaba sucediendo con su hermano. Cuando ingresa a la vivienda se encuentra con este macabro hallazgo. Observa una suerte de plantera que estaba encima de una zona donde había azulejos y encima, justamente en la parte del patio, se encontraba una zona que no tenía los azulejos puestos, con una tierra bastante removida. Cuando se acerca a observar, se da cuenta que había aparentemente algún acto que hizo que la tierra se remueva y por lo visto alguien había cavado. Cuando empieza ella a remover la tierra en su intención de averiguar qué es lo que había, se encuentra con esta terrible situación. El cuerpo sin vida de una persona cuyas piernas habían salido hacia la parte de la superficie y fue justamente observada por la mujer, quien más tarde reporta esto a la Policía Nacional. Rápidamente llegan aquí los agentes, hablamos de la zona del barrio General Díaz sobre Cuarta Proyectada y México, el lugar en donde finalmente encuentran el cuerpo sin vida de este hombre de 69 años. Si bien hasta ahora no hay una confirmación oficial de que se trata justamente del hombre, los familiares sí reconocieron por el rostro y por las características de que hablamos justamente de Neri Antonio Quintana, reitero, un hombre de 69 años de edad. Cuando empieza a indagar la policía, se encuentra con una novedad, ya que la hermana de la mujer que había encontrado el cuerpo sin vida del hombre le indica que su hijo, sobrino de la persona fallecida, la había llamado unos días atrás para avisarle que había cometido el crimen. Hablamos de Rodrigo Massi, hoy con orden de captura pendiente. Supuestamente había viajado a la ciudad de Villarrica con la intención, después del crimen, de esconderse. Sin embargo, esta información está ahora mismo siendo corroborada por la Policía Nacional para justamente proceder a su detención y más tarde probablemente a su declaración, a ver qué es lo que dice al respecto. Lo cierto es que aproximadamente 3 horas tardaron aquí, tanto bomberos voluntarios como agentes de la morgue judicial, la morgue forense, en donde finalmente lograron sacar el cuerpo después de un largo tiempo de trabajo y finalmente consiguieron llevar este occiso hasta la morgue judicial. El primer reporte forense indica que no hay algún elemento que llame la atención como una probable causa de muerte, atendiendo el estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo, que aproximadamente llevaba un mes de tiempo, según la información brindada por los encargados de realizar este examen forense, el doctor Héctor Mesa específicamente. Entre otras cosas, lo que había manifestado es que hubo desprendimientos de tejidos, algo que hizo que sea también imposible determinar si es que sufrió, por ejemplo, algún golpe, si es que había alguna herida de arma de fuego, lo que posteriormente será o confirmado o descartado a través de un examen forense. Hablaba el fiscal Alcides Corbalán, quien desarrollaba la investigación, y nos comentaba el momento exacto en que va la hermana del fallecido y observa toda esta escena en el lugar, don Oscar. Bueno, vamos a remitirnos primero, por todo lo que estuviste comentando, Mateo, al primer informe, digamos, profesional especializado para
tener los datos que mencionaste. El estado en que encontraron el cadáver de este hombre, dado por desaparecido en principio, pero después, con todos los detalles que ya diste a conocer, se reconoce que fue víctima de un asesinato. Entonces, vamos a escuchar al médico forense que se encargó allí de hacer la primera verificación. Y bueno, lo que encontramos fue el cuerpo de una persona enterrada bajo aproximadamente 1 metro de profundidad en el patio de su casa. Aún no pudimos objetivar la identidad de la persona porque estaba en un avanzadísimo estado de putrefacción. Calculo yo de más o menos 1 mes. Y tuvimos dificultad. Estaba entero, estaba boca abajo. Y gracias a los bomberos de la Policía Nacional pudimos cavar hasta llegar al mismo. Le sacamos bien, protegiendo, ¿verdad?, la integridad del cuerpo. Y ahora se le derivó a la morgue judicial. Mañana se le va a hacer una autopsia como para poder determinar la causa de muerte. ¿A simple vista se pudo ver algo, doctor, alguna evidencia de lesión o algo similar? Es difícil en estos casos porque el avanzado estado de putrefacción, como te había dicho, dificulta mucho, ¿verdad? Ya estaba entrando en una etapa ya se estaba volviendo esqueleto ya el cuerpo, así que los músculos se desprendían, así muy difícil así objetivar. 1 mes aproximadamente, entonces. Yo calculo que 1 mes aproximadamente. ¿Cómo estaba enterrado el cuerpo? 15 días, pero por el estado no parece que haya sido 15 días. Bueno, escuchamos entonces esta versión del doctor Héctor Mesa, dando los primeros informes acerca del estado en que encontraron este cadáver, que seguramente habrá posteriormente algún otro estudio especializado. ¿Y qué dice el informe policial respecto al tema? A partir de la llamada al 911, la denuncia y el ingreso a la vivienda, Mateo. Es importante saber el contexto de lo que estaba sucediendo, don Oscar. Sí. Según las primeras fuentes a las cuales accedimos a lo largo de la tarde, refieren que en esta vivienda, una vivienda que de hecho está bastante abandonada, una vivienda que no cuenta, por ejemplo, con energía eléctrica, y que desde hace un tiempo los vecinos conocían al señor Neri como una persona que estaba viviendo prácticamente la caridad de los vecinos o de la ayuda que recibía de los familiares. La versión oficial refiere que hace aproximadamente 1 mes, Rodrigo Masi, quien hoy es el principal sospechoso de haber cometido un homicidio, había llegado a la casa de su tío con la intención de vivir con él. En ese momento, en ese periodo de los primeros días en donde se habría dado el crimen, habría justamente compartido con él varios días hasta que finalmente se produce esta situación. Hay versiones que indican que ambas personas tenían una conexión, no solamente en lo familiar, sino también, por ejemplo, referían en el consumo de estupefacientes. Sin embargo, esto todavía no fue confirmado por la Policía Nacional. Está hablando el comisario David Delgado del Departamento de Investigación. Vamos a ver qué está refiriendo al respecto. Realizando la autopsia para confirmar si tipo de lesión que tenga y también confirmar una identidad científica. Su sobrino confesó entonces, le confesó a la madre el hecho. Prácticamente confesó, a la madre le indicó que se dio una pelea entre él y su tío y que si no era él iba a ser su sobrino el que... ¿Es cierto que ambos serían consumidores de estupefacientes, comisario? Es lo que se maneja, se maneja que podrían ser consumidores. Ahora no tenemos así es a ciencia cierta esa situación, pero es lo dato inicial que tenemos. La primera hipótesis que hay respecto al crimen, se habla de la utilización probablemente de un arma blanca. Bueno, conforme lo que este muchacho le había manifestado a su madre, se dio una pelea entre el tío y él y la muerte, y esta muerte se produjo con un arma blanca. ¿Esa arma ya fue encontrada en el lugar, comisario? No fue encontrada, por eso es que se lacró este sitio, va a ser nuevamente inspeccionado. No observamos muchos elementos que no indique dónde mismo se produjo el hecho, por eso es que se determinó que se lacró y se va a hacer una mejor inspección el día de mañana. Una excavación bastante importante aparentemente realizó para poder justamente enterrar el cuerpo, y por eso no se encontró en esa primera verificación, ¿no? Sí, la forma que ocultó el cuerpo realmente era... denotaba que tuvo su tiempo, su demora, ya que era prácticamente un agujero de 1 metro y poquito más, poquito menos, pero era fino, y sobre eso también se volvió a tapar con piedritas, se puso plantas, así que no había mucho indicio que llame la atención. Ya con
el elemento que la madre de esta persona hoy se constituyó y dio una orientación de dónde específicamente buscar, es que se logra obtener una ubicación. Comisario, había dado una versión la madre del hoy sospechoso que supuestamente le había llamado días anteriores. ¿Podrías comentarnos un poco mejor sobre eso? Sí, esa llamada se dio hace aproximadamente 11 días, 11, 12 días. Y ahí es donde esta persona le refiere que tuvo una pelea con su tío y que a raíz de eso se produjo la muerte del mismo. Él admitió haber cometido el crimen. Y le admitió a la madre. Es los datos iniciales que estamos manejando. ¿No dio detalles del momento de hoy? ¿Cómo se dieron los hechos? No dio muchos detalles, solo dio eso y tampoco dio una ubicación exacta en ese entonces. Se presumía que podría ser esta vivienda, la vivienda donde se había producido. Se constituyó un equipo en ese entonces, pero como hoy denotamos, el lugar donde se encontró el cuerpo estaba bastante trabajado, así que en ese entonces se dificultó mucho hallar. Hoy ya con un elemento nuevo que fue más específico se logró ubicar el sitio exacto. ¿Cuál sería el paradero de este hombre? Bueno, y ahora se están haciendo la búsqueda, tenemos cierta información, pero vamos a reservarnos. Se había mencionado que él habló con la madre y le pidió incluso dinero para volver a Asunción. ¿Él estaba en el interior? Es lo que tenemos como dato, que está hacia el interior del país, pero vamos a estar verificando esa situación. ¿Este hombre fue verificado si tiene antecedentes? Bueno, en principio estamos haciendo verificaciones en el sistema policial, no se constata dicha situación y vamos a indagar un poquito más. Comisario, ahora con relación al hecho en sí, el hallazgo es bastante llamativo porque se encuentra en un pozo de 1 metro, pero está en el patio delantero, es decir, prácticamente uno ingresando a la vivienda ya se encuentra con ese lugar. Bueno, el sitio está cercano al pórtico principal, pero no es tan fácil toparse con él, ya que se hizo un trabajo fino para ocultar el cuerpo. Ya con los datos que hoy se obtuvo a través de las entrevistas es que se pudo tener mayor precisión y lograr hacer una excavación y obtener la ubicación del cuerpo. ¿A qué se refiere, comisario, a un trabajo fino? ¿Qué exactamente se encontró? Bueno, el agujero en sí que se hizo era un agujero profundo, pero era fino. Prácticamente era para el ingreso del cuerpo, que tenía una contextura no muy grande y sí profundo. El agujero en sí era profundo. Luego se tapó eso, se puso hojas, se puso piedritas que abundaban también en el sitio, así que distorsionaba pretender una ubicación rápida. También se pusieron plantas encima de eso, así que no había un elemento que indique una remoción o algo a simple vista. Trabajó varias horas para esto entonces. Y tuvo su tiempo, yo diría que más de horas, inclusive días le pudo haber llegado a esta situación. Bastante planificado por lo que se puede ver, al menos así dentro de la experiencia tuya. Para el ocultamiento sí, fue bastante meticuloso y se dio de esta manera. ¿El olor fue lo que llamó la atención de la mujer o ella tenía ya un dato preciso? Bueno, pensamos que ella tenía un dato preciso porque al ingresar no se percibía ningún olor a ingresar a la vivienda. Ahora, comisario, por último, ¿se incautó algún elemento que pueda servir para avanzar dentro de la investigación? ¿Algún elemento que se haya utilizado o para el crimen en sí o para el entorno? Bueno, el elemento importante hoy por hoy es el cuerpo. Este cuerpo nos va a dar mucha información en cuanto al mecanismo del hecho, vamos a ver también la data y con eso vamos a ir trabajando a fin de obtener más elementos y mañana se hace una inspección de la casa. Comisario, llama la atención que el cuerpo o la persona ya había desaparecido hace 1 mes, pero la familia recién hace la denuncia de desaparición como tal ante la policía hace aproximadamente 15 días. Bueno, son elementos que vamos a tener en análisis, vamos a ver también si tenía o no una constante comunicación con esta persona, que es lo que en principio estamos descartando, no tenía mucha afinidad entre la familia. Muchas gracias, comisario David Delgado, del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Prácticamente el último móvil que se va retirando aquí del lugar de la escena, en donde hace cuestión de media hora aproximadamente, don Oscar, habían sacado también el cuerpo sin vida de este hombre, Neri Antonio Quintana, de 69 años de edad. Hoy, ya a esta altura, con lo que tiene el Ministerio Público, una probable víctima de homicidio. Sí, por todos los detalles que acabamos de escuchar. Primero el informe forense, el informe acerca del hallazgo, bueno, toda la confesión del hombre que está prófugo hasta el momento. Un cuadro completo, bueno, pero hay que concluir seguramente con mayor investigación. Gracias, Mateo. Seguimos informando en Telediario.